La falta de respeto que recibes no comienza afuera, empieza en ti. Y no porque te lo merezcas, sino porque, sin saberlo, has enseñado a los demás cómo tratarte. Cada vez que dices que sí cuando en realidad estás agotado, cuando callas para evitar conflictos, cuando perdonas rápido solo para no incomodar, estás construyendo el guión perfecto para que los otros te ignoren, te usen o te pasen por encima. No es que las personas sean inherentemente crueles, es que responden, muchas veces de manera inconsciente, al nivel de respeto que tú mismo proyectas. Es duro aceptarlo, pero necesario. El modo en que te relacionas contigo mismo marca el tono de todas tus relaciones. Si te saboteas, los demás lo harán. Si minimizas tu dolor, lo ignorarán. Si no reconoces tu valor, nadie lo va a hacer por ti. Esto no es culpa, es claridad. Es entender que la falta de respeto ajena, muchas veces, es una réplica exacta de tus propias decisiones cotidianas. Decisiones que parecen pequeñas, pero que revelan un patrón. Priorizar la paz externa sobre la integridad interna. Carl Jung entendía que el respeto no es algo que se exige con palabras, sino que se emite con energía. No tiene que ver con ser duro o imponer miedo, sino con irradiar una certeza silenciosa, la de alguien que ya no negocia con su dignidad. Pero llegar ahí no es un acto repentino de coraje, es un proceso de reaprendizaje. Porque por años te enseñaron que ser amable era ceder, que amar era aguantar, que tener vínculos era aceptar menos de lo que mereces con tal de no quedarte solo. Así entras en un ciclo invisible. Mientras más te traicionas para ser querido, menos te respetas. Y mientras menos te respetas, más te traicionas. El ciclo se repite, disfrazado de bondad, de paciencia, de madurez emocional. Pero no es ninguna de esas cosas. Es abandono. Abandono de ti mismo. Y lo más paradójico es que, desde afuera, pareces tenerlo todo bajo control. Nadie ve el esfuerzo que haces por agradar, ni las veces que tragas lo que deberías decir. Nadie nota cuántas veces te conviertes en el salvavidas emocional de los demás, mientras tú mismo te estás ahogando. Pero el cuerpo lo sabe. La mente lo grita en forma de ansiedad, de insomnio, de rabias acumuladas. Y el alma, silenciosa pero obstinada, te recuerda una y otra vez que algo en ti necesita ser respetado, primero por ti. No se trata de culparte por el trato que recibes, sino de recuperar el poder de transformarlo, porque el respeto verdadero no se mendiga, se encarna, se vuelve parte de ti cuando decides que tu paz vale más que la aprobación ajena, cuando te das cuenta de que decir sí por miedo es una forma elegante de autoabandono, y cuando entiendes, de una vez por todas, que cada vez que te priorizas, estás enseñando a los demás cómo amarte sin destruirte. Carl Jung no solo fue un psicólogo, fue un explorador del alma humana. Y una de sus ideas más poderosas y más ignoradas es esta: la forma en que los demás te tratan es el reflejo directo de cómo tú te relacionas contigo mismo. No es magia, es psique. Para Jung, el mayor desafío del ser humano no es amar a los demás, sino aceptarse a sí mismo. Y no hablamos de esa aceptación superficial que repite afirmaciones frente al espejo. No. Jung hablaba de una aceptación total. Reconocer incluso lo que más te duele, lo que más vergüenza te da, lo que más escondes. Porque lo que no aceptas en ti se convierte en sombra. Y la sombra, cuando no la integras, se manifiesta en tu vida como destino. Aquí es donde el respeto se vuelve una consecuencia, no un objetivo. Si no te respetas en lo profundo, en lo que piensas, sientes, decides y sueñas, no puedes sostener una vida digna por fuera. Puedes aparentar firmeza, puedes hablar con voz segura, puedes poner límites, pero si en tu interior sigues rechazando partes de ti, tarde o temprano, los demás lo notan y responden a esa fractura, porque como decía Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. La idea no es fácil de tragar, porque nos han enseñado a buscar culpables externos. Si alguien nos humilla, nos traiciona o nos ignora, lo vemos como un ataque aislado, injusto, y muchas veces lo es. Pero lo que Jung propone es ir más allá del evento, preguntarte, ¿por qué esto me toca tanto? ¿Por qué me resulta familiar? ¿Qué parte de mí ya me estaba tratando así, antes de que alguien lo hiciera desde afuera? Aceptar eso es aterrador, porque implica que muchas de tus heridas actuales no solo vienen del mundo, vienen de ti. No como castigo, sino como eco, como reflejo de una autoimagen fracturada que nunca fue sanada.
Jung no buscaba que te culpes, sino que despiertes. Que reconozcas que, si bien no puedes controlar cómo te tratan los demás, sí puedes decidir cómo te tratas tú, y ese pequeño cambio interior transforma todo lo demás. La falta de respeto externa no es el origen del problema, es el síntoma. El verdadero conflicto está adentro, en esa voz interna que te exige ser perfecto, que te castiga cuando fallas, que te hace sentir que no mereces amor si no cumples ciertos estándares. Esa voz que no nació sola, que absorbiste desde niño, desde experiencias, desde entornos que te enseñaron a asociar tu valor con tu utilidad, tu silencio, tu obediencia. Respetarte a ti mismo, desde la mirada jungiana, no es un acto de ego, es un acto de reconexión, es atreverte a mirar tus partes rotas sin asco, es dejar de huir de tu sombra, y es comprender que, solo cuando haces las paces contigo, el mundo empieza a tratarte diferente. No porque cambien los demás, sino porque tú dejas de aceptar menos. Jung decía que no vivimos en el mundo, vivimos en una imagen del mundo. Eso significa que la realidad externa no es tan objetiva como creemos. Es un espejo, una proyección simbólica de lo que habita en tu inconsciente. Y aunque esto suene abstracto, sus efectos son brutales en la vida cotidiana. Si no te respetas internamente, el mundo no hará más que confirmar esa creencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué atraes siempre el mismo tipo de personas? ¿Por qué terminas en situaciones donde tu voz no vale, tus necesidades son ignoradas o tus límites se borran? No es coincidencia, es simbólico. La vida se convierte en una pantalla donde se proyectan las imágenes reprimidas de tu interior. Jung lo explicaba con un concepto central, la proyección. Todo lo que no reconoces dentro de ti, lo ves afuera. Si no puedes ver tu propio valor, no es que los demás no lo vean, es que tú proyectas una imagen frágil, desvalorizada, y el entorno responde a esa imagen, no por crueldad, sino por resonancia. Por eso Jung insistía en mirar el mundo como un símbolo. Tus relaciones no son solo vínculos personales, son representaciones vivas de tu diálogo interno. Si estás rodeado de personas que te minimizan, que te hacen dudar de ti, que no te escuchan, probablemente eso mismo es lo que tú haces contigo cada día, en silencio. No se trata de echarte la culpa, sino de recuperar el poder. Porque si el mundo es simbólico, puedes transformarlo cambiando lo que proyectas. Pero para eso necesitas mirar hacia adentro con brutal honestidad. Necesitas dejar de pelear con los demás y empezar a escuchar lo que la vida te está mostrando. A veces, el desprecio que ves en otros es el reflejo exacto del desprecio que sientes hacia ti cada vez que callas lo que piensas, cada vez que te traicionas por miedo, cada vez que eliges agradar en lugar de ser. En la visión de Jung, el respeto no es algo que se exige con gritos ni se negocia con discursos. Es una energía que emana de alguien que ya se eligió a sí mismo, que ya dejó de rogar atención, que ya no necesita convencer a nadie de su valor porque lo habita, lo encarna, lo proyecta. Y como el mundo es simbólico, el entorno responde. Las personas comienzan a tratarte con más cuidado, con más claridad, con más profundidad, porque sienten que algo cambió, aunque no sepan qué. El lenguaje del alma no es lógico, es simbólico. Y si no aprendes a interpretarlo, quedarás atrapado en repetición sin sentido. Volverás a caer en relaciones que te rompen, trabajos que te aplastan y entornos que te apagan, creyendo que así es la vida. Pero no es la vida, es tu reflejo. El primer paso es dejar de vivir como víctima del espejo y empezar a entender lo que refleja. Solo así podrás romper el ciclo. Solo así podrás cambiar el guión. Ningún niño nace sintiéndose insuficiente. Aprendemos a no valorarnos, y lo hacemos muy temprano, cuando nuestro entorno nos enseña que el amor se gana, que hay que portarse bien, callar, adaptarse, incluso a costa de uno mismo. Así se graban los primeros guiones en el inconsciente, patrones silenciosos que más tarde definirán la forma en que permitimos o toleramos la falta de respeto. Si creciste en un ambiente donde ser tú mismo era peligroso, porque significaba recibir rechazo, críticas o indiferencia, entonces tu mente aprendió a priorizar la supervivencia emocional. Y eso implica algo doloroso, volverte invisible, dejar de mostrar lo que realmente piensas, minimizar tus necesidades, sonreír cuando en realidad estás roto por dentro. Porque cuando eras niño, eso funcionó. Te protegió,
Pero el problema es que ese guión no se queda en la infancia, lo llevas contigo. Se vuelve parte de tu identidad. Y sin darte cuenta, lo sigues aplicando en tu vida adulta. Cedes cuando no deberías, justificas lo que te hiere. Mantienes relaciones desequilibradas porque piensas que si das más, algún día recibirás lo que mereces. Jung decía que, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre con estos guiones. No sabes por qué terminas siempre en situaciones parecidas. ¿Por qué te cuesta tanto poner límites? ¿Por qué te sientes culpable cuando piensas en ti? Pero en realidad, no es que estés fallando. Es que estás repitiendo una programación antigua, que en su momento fue necesaria, pero que hoy te está destruyendo. Muchos adultos viven atrapados en el personaje que inventaron para sobrevivir. El niño obediente, la hija que nunca se enoja, el chico que se esfuerza por agradar a todos. Y cuanto más te identificas con ese rol, más pierdes de vista quién eres realmente. Tu autenticidad queda enterrada bajo capas de complacencia y autocensura. Y lo más irónico es que, en ese intento desesperado por ser querido, terminas siendo tratado con indiferencia, porque nadie respeta lo que no se muestra. Romper ese guión no es fácil, porque va en contra de todo lo que te enseñaron. Te hará sentir culpable, egoísta, rebelde, pero esa incomodidad es parte del proceso. Es el precio de recuperar tu voz, de empezar a construir una identidad desde la verdad, no desde el miedo. El respeto propio no empieza con los demás. Empieza cuando dejas de ser el niño que busca permiso para existir y te conviertes en el adulto que se da a sí mismo el derecho de ser. Querer ser querido no es un error, es humano. El problema es cuando ese deseo se convierte en una necesidad desesperada de validación, en una adicción a la aprobación ajena. Cuando crees que el respeto se gana siendo amable, útil, perfecto, terminas atrapado en una cárcel invisible. La imagen. Esa imagen que proyectas. Siempre disponible. Siempre comprensivo. Siempre sonriente. Es una máscara que construiste para ser aceptado. Pero cuanto más perfecta es esa máscara, más te alejas de ti. Y más te respetan por lo que aparentas, no por lo que eres. Carl Jung hablaba de la persona, ese rol social que todos adoptamos para funcionar en el mundo. El problema es cuando te confundes con ese rol. Cuando tu identidad se reduce a complacer. Entonces no vives, actúas. Te conviertes en un fantasma educado, presente, pero sin presencia real. Alguien que todos toleran, pero pocos valoran. Y lo más cruel, es que cuanto más te esfuerzas por agradar, menos respeto recibes. Porque estás comunicando, sin decirlo, que no crees en tu propio valor, que necesitas ser aprobado para sentirte suficiente. Y la gente capta eso. Inconscientemente, lo sienten. Y te tratan en consecuencia. Buscar validación externa refuerza una idea muy peligrosa, que no vales por ti mismo, que necesitas hacer más, dar más, ceder más, y eso crea una espiral descendente. Mientras más te niegas para agradar, más te ignoran. Mientras más temes incomodar, más te pisotean. No porque el mundo sea cruel, sino porque responden al mensaje que tú, sin querer, estás enviando. No importa lo que yo sienta, mientras tú estés bien. Y es mentira. Importa lo que sientes, importa lo que necesitas, importa lo que eres, pero solo empezará a importar para los demás cuando empiece a importarte a ti. Respetarte no significa volverte indiferente o arrogante. Significa dejar de mendigar reconocimiento y empezar a vivir con dignidad. Dejar de actuar para ser querido y empezar a ser real, aunque eso moleste. Porque, como decía Jung, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. El respeto verdadero no se negocia, se encarna, y solo cuando rompes la trampa de la validación externa puedes empezar a habitar tu verdad. Decir no parece simple, pero cuando toda tu vida ha girado en torno a agradar, complacer o evitar conflictos, decir no se siente como una traición a los demás y a la imagen que te sostiene. Sin embargo, es exactamente lo contrario. Decir no es el acto más radical de respeto hacia ti mismo. Durante años, quizás has dicho sí a cosas que te desgastaban, a personas que te reducían, a situaciones que iban en contra de lo que sentías. ¿Por qué? Porque decir que no implicaba el riesgo de perder algo, una relación, una oportunidad, una imagen. Pero lo que no viste es que, cada vez que te traicionabas, el precio era tu dignidad.
Carl Jung sabía que la verdadera transformación no empieza por cambiar el mundo exterior, sino por romper los pactos invisibles que hacemos con nosotros mismos para ser aceptados. Y uno de esos pactos más destructivos es el miedo a incomodar, el miedo a poner límites. Pero el respeto, el auténtico, nace desde ese límite, desde esa línea clara que dibujas cuando dices, aquí estoy, esto soy, y esto no acepto. Es en ese acto donde tu valor se vuelve tangible, no para los demás primero, sino para ti, porque nadie te va a tomar en serio hasta que tú lo hagas. Decir no, no te vuelve egoísta, te vuelve libre. Rompe la ilusión de que tienes que ganarte el respeto a través de sacrificios silenciosos. Y cuando lo haces con claridad, sin necesidad de explicarte de más, sin justificarte, algo cambia. Te dejas de arrastrar, dejas de vivir en deuda con todos. Recuperas el espacio interior donde antes habitaba la culpa, la ansiedad o el resentimiento. Y no todos lo van a tomar bien. Algunos se van a ofender. Otros se alejarán. Pero lo harán porque estaban cómodos con tu versión obediente. Porque tu capacidad de decir no los confronta. Y eso es una bendición disfrazada. Filtra a quienes solo estaban por conveniencia. Decir no es la primera palabra de tu nuevo lenguaje interno. Un idioma que ya no se basa en el miedo al abandono, sino en la fidelidad a ti mismo. Es el comienzo de tu regreso. No es cómodo, no es inmediato, pero cada vez que lo haces, estás trazando un mapa invisible hacia tu centro, un lugar que nadie más puede habitar por ti. Decir no es solo el primer paso. Lo que viene después puede ser aún más difícil. La culpa, esa punzada interna que aparece cuando te priorizas. Esa voz que te dice que estás siendo duro, egoísta o desagradecido. No es tu conciencia hablando, es tu programación. Desde pequeños aprendemos que ser bueno significa ceder, callar, aguantar. Aprendemos que el amor se gana con sacrificios y que poner límites es rechazar a los demás. Así que cada vez que eliges protegerte, ese niño interno se activa y te castiga con culpa. Carl Jung sabía que esa culpa no es un error, sino una señal de que estás saliendo del guión. Estás rompiendo pactos invisibles. Pactos que te mantenían pequeño para que otros se sintieran cómodos. Pactos que sostenían relaciones desequilibradas donde tú dabas más de lo que recibías. La culpa es la alarma del viejo yo, pero no tienes que apagarla ni huir de ella. Tienes que atravesarla, porque del otro lado está la verdadera libertad. Cuando empiezas a establecer límites, la gente también cambia. Algunos lo entienden, otros se resisten, especialmente aquellos que se beneficiaban de tu falta de límites. Y eso duele, pero también revela, te muestra quién te quería completo y quién solo te quería dócil. Los límites no son barreras para alejar a los demás, son puertas para proteger lo que eres. No son una señal de dureza, sino de claridad. Son el acto más amoroso que puedes tener contigo y con los demás, porque el respeto mutuo no puede existir si tú mismo no marcas tus propias líneas. Y sí, habrá momentos en los que la culpa regrese, pero cada vez será más débil, porque ya no estás actuando desde la herida, sino desde la verdad. Estás reconstruyendo tu identidad. Estás aprendiendo que mereces paz, no solo aprobación. La culpa no es el enemigo, es el eco de un sistema que estás abandonando. Un sistema que te enseñó que valías por lo que dabas, no por lo que eras. Pero ahora estás creando otro. Uno donde el respeto comienza dentro. Y desde ahí, todo cambia. No es que elijas relaciones tóxicas. Es que, en el fondo, crees que eso es amor. Te aferras a personas que te apagan. Justificas maltratos como pruebas de afecto. Y soportas dinámicas insanas porque confundiste sufrimiento con vínculo. No es locura. Es condicionamiento emocional. Desde la perspectiva de Carl Jung, repetimos patrones inconscientes, no porque queramos hacernos daño, sino porque nuestro inconsciente busca resolver lo que no sanó. Si creciste sintiendo que tu valor dependía de ser útil, invisible o complaciente, vas a atraer vínculos donde esas reglas se mantengan. Relaciones donde no puedas ser tú, donde tu paz se vuelva un lujo y tu silencio una moneda de cambio. La autodestrucción no siempre se ve como caos. A veces se disfraza de amor maduro, tolerancia, de paciencia. Pero en el fondo, cada vez que te traicionas para mantener la paz, estás reforzando tu invisibilidad. Estás diciéndole al mundo, y a ti mismo, que no mereces ser respetado si eso incomoda a otros.
Jung hablaba de esto como una desconexión del sí mismo, el núcleo esencial que has olvidado por sobrevivir en entornos donde tu autenticidad era demasiado. Esa desconexión te hace creer que ceder es amor, que perdonar todo es noble y que poner límites es ser egoísta. Pero no es nobleza, es miedo. Miedo a que si te muestras por completo, nadie se quede. La verdadera autodestrucción no es visible desde afuera. Es esa voz interna que te dice que exageras cuando te duele, que minimiza tus necesidades, que justifica lo injustificable para no perder al otro. Y mientras más tiempo pases ahí, más se erosiona tu sentido de identidad. Salir de esa trampa implica una ruptura interna. Dejar morir la versión tuya, que mendigaba afecto, no para volverte duro o distante, para recordar que el amor no debe doler, que quien te ve no necesita que te borres, que amar no es desaparecerte por el otro, sino ser tú con el otro. La autodestrucción en las relaciones es el precio de no respetarte, pero no es irreversible. Jung decía que todo síntoma es una oportunidad. Si tu relación te está quebrando, tal vez no sea un error, sino un espejo, uno que te muestra lo que aún no te has atrevido a cambiar. La liberación no es una evasión del dolor ni un escape de la realidad, sino la capacidad de integrar todo lo que eres, incluyendo lo que rechazas de ti mismo. Carl Jung creía que la libertad real surge cuando dejas de huir de tu sombra, cuando dejas de ver tus defectos, inseguridades y debilidades como enemigos, sino como aspectos necesarios de tu ser completo. Cuando hablo de integración, me refiero a la capacidad de mirar esos aspectos oscuros de tu psique, el miedo, la ira, el resentimiento, y no rechazarlos, sino aprender a convivir con ellos. Porque, como Jung afirmaba, negar cualquier parte de nosotros solo la fortalece. Es en la aceptación, en la integración consciente, donde encontramos el verdadero poder. Y cuando haces esto, dejas de ser un esclavo de tu inconsciente. Te vuelves dueño de ti mismo. Integrar la sombra es un proceso doloroso, porque implica enfrentarte a lo que has estado negando por años. Son esos aspectos de ti mismo que te avergüenzan, esos deseos oscuros que crees que no deberías tener, pero que siempre están allí, gobernando desde las sombras. La clave está en no dejar que esos aspectos te destruyan. Es saber que son parte de tu humanidad, son partes de tu historia, de tu dolor. Y al integrarlos, puedes acceder a una nueva forma de ser, una más auténtica. Este proceso de integración no significa que dejes de ser sensible o vulnerable. Significa que dejas de verte como una víctima de tu propia psique, que el respeto por ti mismo se transforma en una fortaleza interior que te libera de las opiniones ajenas, de la necesidad de agradar, de las dinámicas tóxicas, porque al integrar tu sombra, te vuelves un ser completo, que ya no necesita esconderse ni justificar su existencia. La verdadera liberación es, por tanto, la capacidad de decir: soy humano, tengo fallas, pero eso no me hace menos. Y es en ese reconocimiento de tu totalidad, sin máscaras ni falsos mecanismos de defensa, donde finalmente te respetas, donde ya no permites que nadie te trate como menos de lo que eres. Solo cuando integras todo lo que eres, luz y sombra, puedes empezar a vivir de acuerdo a tus propios principios, no por la aprobación externa ni el miedo interno. En ese proceso de autointegración, te encuentras con una paz y una libertad que no pueden ser conmovidas por las opiniones ajenas. Eres tu propio referente, y eso te libera del ciclo de sufrimiento y sumisión. Si esto te removió algo que creías enterrado, no fue casualidad. Este video no era entretenimiento. Era un espejo, una grieta, un reflejo de algo que has intentado callar por mucho tiempo. Suscríbete si estás listo para romper tus máscaras, tus excusas, tus propios límites. Y si aún sientes algo latiendo dentro, como una verdad incómoda que no puedes ignorar, mira el siguiente video. No va a ser más fácil, pero sí más honesto. Y si llegaste hasta acá, deja en los comentarios: algo en mí ya cambió. Así sabré que estás despierto y que ya no hay vuelta atrás.